Bienvenidos, gracias por estar ahí. Segundo día de crisis policial desatada en la provincia de Buenos Aires. Ustedes habrán podido ver al payaso del capitán Alpargata, que daba pena. Realmente, Bernie, das pena. Yo ya, los papelones sucesivos para hacer una fotocopia berreta al estilo Benny Hill de Aldo Rico te dejan en un rol patético, espantoso e impresentable. Yo le voy a pedir al director, no sé si lo tiene, por favor, yo se lo mandé. Cortito, breve. Da vergüenza ajena el intento de voz de mando del capitán Alpargata. A ver si puede ser, Dire, que lo pasemos para hacer introducción de lo que va a ser la explicación de hoy. En un ratito vamos a estar comunicados con uno de los voceros de la fuerza policial, que nos va a contar cómo intenta el poder político de la provincia de Buenos Aires imponer un mando que no tiene, haciendo payasadas como el capitán Alpargata, y ni hablar de la hormiga atómica, del payaso del gobernador impresentable, que en esencia daban lástima, son impresentables. Rambito y Rambón, primera misión. La colimba no es la guerra, ¿no? O sea, comandos azules, cualquier cosa. Los superagentes con Graciela Alfano. Una payasada atrás de otra, mientras la crisis policial profunda y severa hace estragos en la familia policial y en el concepto de lo que es la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Si el director me confirma que está para pasar ese breve fragmento de la payasada de hoy del capitán Alpargata y la hormiga atómica, a ver, Dire, páselo, por favor, es cortito. Escuchen, por favor, le pido, el intento que hace Bernie de impostar la voz para tener autoridad sobre los subordinados. Les pido, por favor, presten atención para servir a la provincia, subordinación y valor. Bernie. Discúlpeme. Agrupación firme. Orden. Ocasión. Para servir a la provincia. Descanso. Gracias, gobernador. Agrupación. La provincia, un pebete de jamón y queso. 2 cortados a la mesa 4. En este nivel de imbecilidad hay que tolerar el exabrupto cómico de Alpargata Bernie tratando de mostrarse adusto, varonil y argentino, para dejar claro que tiene absoluto control de la fuerza. No se puede ser tan payaso. Para muchos que me preguntaban ayer por el libro, este es el libro que escribí en el año 2011, que es Negocio Privado, Inseguridad Pública, que está agotado en librerías, pero lo podés encontrar en la web, subido para su lectura. Así que para aquellos que me lo pedían, este es el libro, lo podés encontrar en la web, donde describo lo que iba a pasar con la fuerza policial de la provincia de Buenos Aires y en general con la Fuerza de Seguridad y Fuerzas Armadas desde el año 2011, y se ha cumplido matemáticamente. El chupatanga de Cristina está llevando adelante la tarea que Cristina le encomendó para la provincia de Buenos Aires. No es ajeno este escenario a una disputa donde, por supuesto, Patricia Bullrich ha agitado fantasmas dentro de algunos sectores de la policía bonaerense de lo que se puede considerar el ala liberal criminal que puede esta basura de Bullrich poder alinear, que se cuentan con los dedos. Con lo cual se autoconvencen del otro lado de que están en una lucha entre el capitán Alpargata y la borracha, como si la bonaerense fuera un conjunto de personas sin vida, sin familias,
que simplemente son parte de los efectos colaterales de una confrontación que los tiene como actores secundarios y que acá lo importante es la pelea y no la policía bonaerense. Está claro, absolutamente claro, que el rango no hace al mando. Vos lo viste recién al payaso del capitán Alpargata tratando de imponer autoridad, un payaso, y vos te das cuenta que quien quiere ostentar lo que no tiene necesita teatralizar lo que no es. Por eso, en este momento la policía bonaerense se debate en una amenaza en la cual hay una nómina de 2.500 efectivos, 2.500 efectivos, que estarían sumariados para ser separados de la fuerza de manera de goteo. Esto de echar los primeros 400 e ir notificando a las distintas unidades por la tarde que sigue la purga es una manera de desalentar a aquellos que están en la nómina a continuar con el reclamo y de esa manera ir apagando el reclamo por miedo laboral. O sea, lo que espera el capitán Alpargata es que la fuerza policial vaya a la casa y la mujer o el marido le diga a la oficial o al oficial de la bonaerense, o se digan mutuamente, porque hay muchos casos que son matrimonios, no vamos a perder el laburito, cuidá el salario, aguantemos un poquito más, mirá si te echan y nos quedamos con la mitad del sueldo, ¿con qué le damos de comer a los pibes? Entonces lo que están haciendo es lo mismo, exactamente lo mismo que hacen a nivel nacional, extorsionar con hambre en tiempos del COVID, extorsionar a una fuerza que no les responde, que no les respeta el mando, que no tienen manera de imponer autoridad sobre ellos, porque hay una falta de respeto absoluta a quienes son los interlocutores de la política en la provincia de Buenos Aires y a las jefaturas que están vinculadas a los negocios espurios que este hombre denuncia. Yo te expliqué ayer y te lo vuelvo a repetir. Quien tiene y vive del negocio de la seguridad privada, de la inseguridad privada, no puede conducir la seguridad pública. Bueno, por eso el capitán Alpargata debe renunciar y con él todos los que están ahí en las jefaturas que viven de lo mismo, de objetivos de seguridad, de vender casi la custodia mafiosa para los distintos sectores de la sociedad que consumen la inseguridad privada, diciéndole, quédate tranquilo que estamos nosotros. Entonces vos contratanos a nosotros que después te pasa el patrullero más seguido. Y si necesitas algo, quédate tranquilo que siempre vamos a estar. Acá va a venir el capitán Alpargata personalmente a visitarlos a ustedes. Bueno, así funciona el negocio majestuoso y multimillonario de la inseguridad privada en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Cuando el capitán Alpargata habla de corrupción, uno dice, bueno, ¿estará hablando de su jefa? ¿De quién habla de corrupción? Seguramente cuando dice son todos chorros, habla de Otesur y los Sauces. O habla de la policía bonaerense. No se entiende mucho, ¿no? O sea, es casi un chiste de mal gusto que el capitán Alpargata acuse de corrupto a alguien cuando él responde a la tanga de Cristina. Tienen mucho que explicar antes de poder hablar de corrupción ajena, ¿no? Digo, capitán Alpargata, me parece que antes de insultar a la familia policial de la provincia de Buenos Aires, a quien se supone debes presidir, deberías fijarte cómo van a terminar los juicios de los hoteles de tu jefa. Pero, en función de esto y del descaro con el que se mueven, la hormiga atómica diciendo dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Bueno, resulta que el capitán Alpargata, enganchado en el ejército como profesional, participó de Semana Santa. Después se escondió para no tener sanciones, dijo que él no era, yo no fui. O sea que pasa de amotinarse en Semana Santa a reprimir a los subalternos de la policía bonaerense que quieren reclamar, igual que él reclamó en su momento, allá por el 87, pero ahora todo dentro de la ley, todo fuera de la ley, nada. ¿Por qué no aclaramos los puntos, capitán Alpargata? Si querías
no te daba el cuero ser cara pintada en el 87, jugar a los soldaditos de verdad, a ser un hombre, y ahora te haces el pijudo, siendo el capitán Alpargata en la provincia de Buenos Aires, diciéndolo a aquellos que se comportan con dignidad en defensa de sus propios intereses corporativos, de la fuerza de la provincia de Buenos Aires y en bien de toda la comunidad de la provincia de Buenos Aires, nos defienden de la idea de tener la policía de 30.000 pesos de sueldo y a las órdenes de un modelo comunista chino impuesto por tu jefa. El que nos debe explicaciones a la sociedad, capitán Alpargata, sos vos. Entonces, digo, a ver, hay mucho para ordenar en este discurso paranoico del cristinismo. Y en estas horas, claro, se está formando, vamos a hablar en un ratito con uno de los voceros de la fuerza, se está gestando el malestar más profundo, que puede tardar en explotar, pero que cuanto más tarda y más se agita, más profundo y mucho más capacidad de daño va generando la bronca dentro de la fuerza. Porque esto de extorsionar familias a partir de una nómina de 2.500 sumariados y ejecutar el plan de notificaciones de tal manera de tratar de llevar el temor a la fuerza no cambia de ninguna manera el espíritu que ya está sublevado en los subalternos, que se niegan a obedecer órdenes de quienes no respetan. Y cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen les pierden el respeto. Por eso hoy la policía de la provincia de Buenos Aires no tiene jefatura. La policía de la provincia de Buenos Aires, después de la payasada de la parada de hoy, de este payaso capitán Alpargata, tratando de impostar lo que no existe, tratando de mostrar lo que no es. Cuando uno tiene el mando, lo ejerce con el silencio. El mando no necesita de ninguna manera cámaras de televisión. Pero como el capitán Alpargata tuvo tiempo para ir al canal América TV a la tarde, conduce desde la televisión la policía bonaerense, y con los miles y miles y miles y miles de cientos de miles de millones que ponen los medios, particularmente en América TV, miles de millones en grone y en blanco, para tener espacio televisivo y que lo traten como él quiere antes de ir, y pone condición el capitán Alpargata de lo que se va a hablar, cómo se va a hablar y cómo hay que promocionarlo, porque es parte del sistema de coimas al periodismo vernáculo del régimen y funciona desde las cajas negras de los corruptos, que no son justamente los que él acusa. Porque si queda algo claro en la estructura de corrupción de la política, es que los socios policiales de la política son los jefes, no los subalternos. Por eso es muy importante aclarar que en estas horas todo este malestar va sembrándose, va cosechándose en una dimensión desconocida de lo que puede llegar a pasar cuando la situación desborde. Porque esto lo único que hace es revalorizar la maniobra en aquellos que la conducen, poner en blanco y negro una capacidad operativa, una decisión de cómo arriesgar, cómo jugar este partido en estas condiciones, con esta conducción patética del capitán Alpargata y la hormiga atómica, pero que finalmente conduce la Embrarula Tolola, porque la Embrarula Tolola decide, como siempre, pelear, ir por todo y discutir todo, de tal manera que se lleva puesto cualquier tipo de resguardo en el manejo de este tipo de situaciones, jugando con fuego. Insiste con Máximo, presidente del PJ, disciplinamiento a los intendentes, trata de que el capitán Alpargata le haga el trabajo sucio en la bonaerense, porque finalmente la provincia de Buenos Aires es el coto de caza de Cristina. Cristina lo que busca es el manejo monopólico de los recursos económicos, políticos de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en la tercera sección electoral, como puede la primera sección electoral y el segundo cordón. En función de todo esto, claro, la policía bonaerense no es boluda. Puente 12 es un lugar que está en La Matanza, donde la banda del forajido del intendente, por lo general siempre infiltra, hace operaciones. Entonces yo les digo ya, no esperen por ahí en Puente 12
lo que viene, porque sería regalarle muy fácil al capitán Alpargata las condiciones para que operen con facilidad la motorización de operaciones berretas con este muchacho que tiene que explicarnos un montón de cosas, los audios de la mujer, por ejemplo, hablando con Cristina y contándole lo que le pasaba en la casa. Bueno, un montón de cosas nos tiene que explicar el intendente de La Matanza. Pero, por las dudas, seguramente los hechos que estaban en un principio pensados para ser protagonizados en Puente 12, por ahí no son en Puente 12, por ahí son en otro lado. Y en estas horas, mientras el capitán Alpargata sigue pensando en cómo teatralizar televisivamente su rol, crece profundamente en la fuerza de la provincia de Buenos Aires el malestar, crece profundamente el malestar en la familia policial y se va midiendo, por supuesto, porque toda la familia tiene miedo a no tener dinero para comer, porque un hijo de puta los amenaza, después de haber firmado un acuerdo en septiembre del año pasado donde quedaba claro que no iba a haber represalias a ninguno de los que había participado del reclamo de septiembre. La política no tiene palabra cuando se trata de estos miserables. Y ahora, frente a un segundo reclamo, más que justificado y que nació el mismo día que se terminaba el anterior, operan de manera salvaje y criminal intentando apagarlo con nafta. Hoy hubo también varias escenas del gobierno tratando de apagar la crisis con el campo, con el sindicalismo, el anuncio de ir a buscar algunitas vacunitas más. Y la realidad es que todo es una catástrofe interminable de un gobierno acabado y ya directamente de características patéticas. Pero claro, muchos sostienen que hay que bancar esto porque si no vuelve Macri. Entonces se comen el aprete de la embrarula y de Pito Duro porque le tienen miedo a la vuelta de Macri. Entonces dicen, bueno, estos son la misma mierda, pero prefiero esto que Macri. Y con ese juego de la víbora bicéfala vienen conteniendo sindicalismo que no está para nada de acuerdo en seguir soportando este gobierno, la rebaja salarial, el ajuste, pero le tienen miedo a la vuelta de Macri. Entonces estamos funcionando en una sociedad con miedo, la palabra miedo, miedo al COVID, miedo a la muerte por COVID, miedo al ajuste, miedo a quedarse sin el salario, miedo a reclamar porque vuelven los otros, miedo a la inseguridad. La Argentina es miedo y la única manera que vamos a salir es venciendo el miedo, porque los cobardes mueren 1000 veces y los valientes solo una. Y si vos seguís con miedo y te sentás con miedo y vas a trabajar con miedo y te comunicás con miedo y te relacionás con miedo, todos los días sos un muerto vivo. Por eso le pido a la Fuerza de Seguridad bonaerense, a las Fuerzas Armadas, a los trabajadores, a los sindicalistas, basta de miedo. Terminar con este gobierno no significa de ninguna manera que vuelva la mierda de Bullrich, de Macri, de Lombardi, de toda esa mierda. Ni que vuelva Clarín, porque Clarín está gobernando. Ni que vuelva La Nación con Saguier, porque están gobernando. Este gobierno es la continuidad del macrismo. Con lo cual acá no está en juego que vuelva nadie. Lo que está en juego es que no sigan ni Macri, ni Cristina y Alberto. Tenemos que reencauzarnos. Tenemos que reencauzarnos. Hay que repensar seriamente por qué la fuerza policial de la provincia de Buenos Aires no se le amotinó a Cristian Ritondo durante 4 años. Y ahora se producen estos episodios. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿De dónde y cómo surge la posibilidad de que estos episodios cobren sentido de existencia en este momento, cuando la economía de Macri fue terriblemente inmunda, de ajuste, de represión a la sociedad argentina? ¿Por qué los cuadros policiales de la provincia explotan y no dan más? ¿Habrá sido porque esperaban que el gobierno que llegaba les devolviera todo lo que Macri les robó
y en vez de devolverle lo que Macri les robó, terminó violándole a la mujer y secuestrándole a los hijos, entonces ya la dignidad no da para más? ¿Será que se postergó un estallido porque había expectativa y esperanza, y esa expectativa y esa esperanza fueron traicionados por estos hijos de puta? Y entonces ahora, no solo les robaron, le violaron a la mujer y le secuestraron los hijos, sino que le dicen que se callen la boca y les hagan la venia a los ladrones, a los violadores y a los asesinos que se quedaron con su patrimonio y su familia. Está absolutamente claro que las condiciones en que la sociedad debe sublevarse de punta a punta, desde los maestros hasta la policía, desde el ejército hasta la UOM, desde la 11-14 hasta los countries, la sociedad debe sublevarse. Les voy a pedir al director que hagamos un pequeño corte, me voy a acomodar y vuelvo en un segundo, no se muevan de ahí, con uno de los representantes de las fuerzas policiales que nos van a contar en primera persona cómo está la situación y en qué andan. No se muevan de ahí, le pido, Dire, por favor, me deje tiempo para organizarme. Estamos en un instante con ustedes, no se muevan de ahí, escuchen la versión de la boca de los protagonistas. Ahí vengo. Discúlpeme. Agrupación firme. Orden. Vocación. Para servir a la provincia. Descanso. Gracias, gobernador. Buenas noches, ¿cómo le va, camarada? ¿Cómo está usted? ¿Qué dice, camarada? ¿Cómo le va, Santiago? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por estar ahí. ¿Desde dónde estamos saliendo? Veo atrás, dice Solidaridad Policial, Asociación Mutual. Estamos en la sede de la Defensoría Policial. Aquí defendemos a nuestros compañeros todos los días. Ese cartelito que vos ves tiene 22 años. Esto no es menor. Yo recién decía que la crisis policial de la provincia de Buenos Aires tiene una larga historia, pero se producen en esta gestión y en estos términos los hechos de reclamo profundo que tienen ustedes, con profundas razones más que demostradas del justo reclamo. Pero yo planteaba por qué no había pasado esto con Ritondo, ¿no? O sea, ¿por qué se da ahora? ¿Ustedes tuvieron expectativas de que el nuevo gobierno mejorara la situación y esperaron? ¿Tenían esperanza? ¿Cómo fue el proceso de por qué no pasó con Ritondo y pasa ahora? No, te aporto 2 o 3 manifestaciones que nosotros hicimos al principio de la gestión de Ritondo Vidal, donde en el primer año de la gestión de Vidal nos matan, creo que ser 22 compañeros, y le hicimos una manifestación que en la Plaza San Martín frente a Gobernación le clavamos 22 cruces de madera, mostrándole a la gobernadora los muertos de policía que ella no quería ver, y después de esa manifestación hicimos junto a ATE y astilleros de acá de la provincia de Buenos Aires, pues, sumándonos a distintas protestas de los estatales, y no menos de 6 o 7 manifestaciones, no es que no se los hicimos. También es cierto que cuando... Hola. Estamos por todos los medios intentando de que no se nos arruine ese fallo, es decir, que por una manifestación no salga el fallo en contra. Entonces tuvimos que esperar hasta casi fines del 2017, cuando salió el fallo de la Corte en contra, automáticamente acudimos a organismos internacionales y tuvimos que esperar a que los organismos internacionales nos respondan sobre nuestras denuncias por violación a los derechos humanos de los policías de la provincia de Buenos Aires, denuncia que aceptó la Comisión Interamericana y que le está pidiendo informes en el día de hoy al Estado argentino sobre por qué no nos permiten sindicalizarnos. A ver, te pregunto, el ministro de Seguridad, al cual yo particularmente y de manera absolutamente unilateral he apodado el Capitán Alpargata, les dijo chorros. O sea, ustedes son chorros para el ministro. Él dirige una manga de chorros, según él. Y ha decidido, incumpliendo, tengo entendido, un acuerdo que se dio en septiembre de no represalias para aquellos que habían participado del reclamo, hacer una lista de 2.500
oficiales y suboficiales de la fuerza de la policía bonaerense para ser despedidos, básicamente, porque una vez iniciado el sumario no es para felicitarlo, y que lo vendrían regulando de manera extorsiva a los efectos de desalentar la protesta que está convocada, no sé efectivamente con qué fecha ni cómo, pero tratando de imponer un mando que naturalmente no existe, porque cuando uno tiene que extorsionar a su subordinado, quiere decir que no puede mandar a nadie, y que el rango no es el mando. Uno puede ser ministro y no tener capacidad de darle una orden a nadie, o ser comisario mayor y no puede darle una orden al cabo. Y efectivamente se nota en el acto de hoy, cuando el capitán Alpargata intenta demostrar una actitud de mando que no tiene y trata de representar lo que le falta, ¿no? Uno dice que siempre se ostenta de lo que uno carece, pero les dijo chorros, y el gobernador les dijo dentro de la ley nada, fuera dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, haciendo honor a Amadeo Sabatini, viejo dirigente radical cordobés, que no creo que sepa él de quién es la frase, pero no importa. Y yo digo, cuando uno es ministro de Seguridad y tiene agencias de seguridad, evidentemente tiene intereses cruzados entre el servicio público y los intereses particulares. Entonces, ¿cómo cae en la fuerza policial, que tiene un sueldo bajísimo, que sufre la falta de abastecimiento, recursos, de logística, que el ministro de Seguridad de la provincia, que tiene intereses privados en que le vaya mal a la seguridad pública, porque él vende más seguridad privada, le diga a ustedes chorros y después les quiera dar una orden? Y nos cae pésimo, te imaginarás, que lo queremos agarrar el cogote al hombre, porque no hay forma de manifestar este enojo que no sea diciéndole en la cara las cosas que el tipo se merece. Yo recién acabo de decir en otro medio de que carece de toda autoridad, porque la cúpula no la maneja, porque a nosotros no nos representa, y porque el problema, si lo tiene con la cúpula, que se lo agarre con la cúpula, no con los 2.000 efectivos que eligió a dedo para sancionar, para querer demostrar una autoridad que no tiene. La autoridad que él cree que tiene y que quiere imponer por miedo, y se piensa que está hablando con chicos de jardín de infantes y está hablando con la policía de la provincia de Buenos Aires, que se le va a plantar de firme 1 y 10 veces si es necesario. La realidad es que hace una fantochada de saludo militar hoy a la tarde, obligando a los oficiales del UTOI a que le hagan un saludo cuasi pretoriano, que ni siquiera los policías sabían qué responderle, porque se notaba que estaba ensayado y no sabía ni qué responderle. La verdad que ya hasta lo último nos da lástima al hombre, ¿viste? Porque parece que está loco este tipo. La verdad que incitarnos permanentemente a nosotros a que hagamos más de lo que estaba previsto hacer, que era manifestarse por reclamos de mejoras de haberes, porque ahora tenemos que salir a defender a nuestros compañeros, y olvídate que vamos a dejar la piel para defender a nuestros compañeros en el camino, y vamos a hacer todas las denuncias penales que tengamos que hacer, porque el tipo se da el lujo de amenazarnos públicamente en un medio de comunicación, y se va a tener que aguantar todas las denuncias que nosotros le vamos a hacer, y no una, le vamos a hacer 90.000 si es posible. Además de eso, poner en claro a la ciudadanía toda de lo que está pasando en la seguridad de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires se está incendiando por los casos de inseguridad, y el tipo se da el lujo de querer sacar 2.000 tipos, 2.500 tipos, policías de profesión, que se juegan el pellejo todos los días en la calle de los lugares donde más inseguridad hay. La Matanza, Mar del Plata, La Plata, San Martín, Florencio Varela, Bahía Blanca, todos lugares que están prendidos fuego por la inseguridad. El tipo, para demostrar autoridad, no tiene mejor idea que seleccionar a dedo 2.000 personas, 2.500 personas para echarle de esos lugares. ¿Y los ciudadanos? ¿Y la seguridad? A ver, te pregunto, evidentemente hay complicidad de cuadros superiores en el armado de las listas de aquellos que están sumariados. Alguien armó las listas, ¿no? Está claro que cuando hay purgas, al estilo de un gobierno comunista chino, alguien arma la lista de la dictadura china para ejecución. Y obviamente nadie fue voluntariamente a anotarse en esa lista. ¿Cómo está hoy la cadena de mando entre los que están en la lista, los compañeros como ustedes de esos que están en la lista, que saben quiénes los pusieron en la lista? Y evidentemente son superiores. La cadena de mando está absolutamente quebrada, porque todos los oficiales jefes que hicieron esos listados, todos están gozando del aumento que nosotros peleamos en la calle en septiembre.
Eso los compañeros lo repiten a cada 5 minutos que hablan con nosotros. Lo putean a Bernie porque no cumplió con el compromiso público que tenía de no sancionar a nadie y esperó 6 meses para que se acerquen las elecciones para querer demostrar que tiene una autoridad que no tiene. Y vos lo sabés perfectamente, de que la autoridad se ejerce con liderazgo, no con miedo hacia los inferiores. El hombre está fuera de sus cabales. Se conduce con el ejemplo y el ejemplo no necesita palabras. Se hace en silencio. Exacto. Pero el problema es que cuando vos tenés más tiempo para ir a la televisión que para conducir la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad, está claro que tu objetivo nunca fue conducir la policía bonaerense, sino pasar por la policía bonaerense en búsqueda de otros objetivos. El escenario que se plantea es, ustedes habían puesto una fecha para un reclamo, incluso ayer leí yo radiogramas del ministerio ordenando iniciar una causa sobre el Facebook de la convocatoria, los puntos que ustedes habían desarrollado, que creo que eran 22 o 23. O sea, dieron la orden, que esta me pareció absolutamente única e irrepetible, de retener las llaves de los móviles. O sea, no de tener mando sobre la fuerza, sino de sacarle las llaves, ¿no? O sea, ¿ves? Eso demuestra la autoridad que tienen los mandos medios y por eso yo te digo que los mandos intermedios están quebrados. Si tienen que sacarle la llave a los policías para que no se lleven los patrulleros a una supuesta manifestación, estamos en el horno, porque los jefes, ¿para qué están entonces? A ver, me imagino el momento donde el superior le diga, cabo, deme la llave, ¿no? O sea, la llave del móvil. Pero yo tengo que ir a hacer la cuadrícula, usted me da la llave, si no, déjelo ahí y qué sé yo, todo es ridículo, todo es un absurdo. Avisarle a los chorros que los patrulleros no van a andar, o sea, quédense tranquilos porque no hay llaves, ustedes choreen tranquilos que los autos no se van a poder mover. Y la idea de someter a la fuerza a que un camarada denuncie al otro, ¿no? O sea, a forzar esta situación de armado de listas negras. Sí, totalmente. Totalmente. Que te imaginarás que en esos listados se dieron un sinfín de pases de facturas por distintos problemas laborales diarios. Claro. Yo no te digo la mitad porque estaría exagerando, pero un 35-40% de las personas que hoy hablaron conmigo que fueron notificados de este inicio de las actuaciones administrativas me dijeron que habían tenido un problema con algún jefe, que habían tenido un problema con algún compañero, que habían tenido problema con algún servicio. Es decir, no eran los listados porque fueron a manifestar, los listados son porque a alguien se les ocurrió ponerlos ahí. Y si tengo algún problema con la sargento o con el capitán, me la desquito con la lista. Exacto, eso es lo que sucedió. Eso es lo que sucedió. Ahora, los tiempos que ustedes, porque supongo que el reclamo sin lista se va a producir, no me imagino que los reclamos se apaguen por el miedo. Creo que esto incentiva más o motoriza más la bronca que el miedo. Los tiempos que ustedes manejan, obviamente no la intimidad de sus decisiones, porque no es correcto que las ventilen, pero sí digo la voluntad, la situación interna de los cuadros. ¿Cómo están ustedes en este momento? Inminentemente estamos esperando que haya una protesta masiva, porque si desafectan a 2.000 personas, va a haber otros 2.000 compañeros que los acompañen y va a haber otros 4.000 familiares que vayan también a acompañarlo y vamos a tener 8.000 personas reunidas en algún punto que lo definamos nosotros para poder reclamar por la reincorporación de esas investigaciones totalmente arbitrarias e injustas, porque las consideramos injustas porque hablamos de personas que ni siquiera estuvieron en la protesta. Yo me banco lo que hago, y los policías de la provincia de Buenos Aires también se lo bancan. Ahora, los policías de la provincia de Buenos Aires se enojan mucho cuando los acusan de algo que no hicieron, como hoy está haciendo Bernie, que nos trata de ladrones. Bernie se olvida de que él está procesado en un sinfín de causas hasta el día de la fecha, ¿me entendés? Y yo te puedo mostrar mi certificado de antecedente, que no tengo en toda mi vida un solo antecedente penal. Entonces, ¿de qué delincuente podemos hablar? Es decir, si yo me pongo a hablar de él... ¿No tienen ustedes acciones en Otesur y Los Sauces? Porque la jefa de él tiene 2 hoteles en el sur. No, yo no tengo ni acciones en Otesur ni Los Sauces, ni tengo estancias donde se van a construir las represas en Santa Cruz. ¿Me entendés? O sea, no participás de nada de todo eso. No, yo de eso no participo nada. No tengo casa en los countries Cardales, no tengo casa, viste, en ningún lado como otras personas. Es decir, no, de ninguna manera.
Es decir, si habla, y se lo dije recién al aire en un móvil de televisión, Bernie, si usted tiene que hacer una denuncia, haga nombre, no hable genéricamente, hombre. Le digo, dígalo públicamente, diga nombre y apellido, a ver a quién tiene que para acusar de ladrón. Pero muestre las pruebas, porque si no se le va a volver en contra y nosotros le vamos a pasar factura por eso. Dijo que si le toman una comisaría lo saca a tiro, Bernie. Tal cual, un delito. El ministro de Seguridad cometiendo delitos. Sí, claro. Que no lo denuncié yo, lo denunciaron asociaciones de familiares de víctimas de la inseguridad, lo denunciaron asociaciones de familiares de policías fallecidos en el servicio, y nosotros estamos esperando que terminen de notificar a todos nuestros compañeros para preparar nuestra serie de denuncias, porque el señor está ocupando un cargo que ya no tiene. Esto es importante. Más allá del volumen de la protesta, ¿cómo siente el conjunto de los 90.000 hombres de la fuerza la relación con la política, con el capitán Alpargata y su jefe? Y no, la fuerza hoy por hoy, cuando el capitán Alpargata, como vos lo decís, y su jefe no cumplen con sus promesas, listo, dejaron de ser las autoridades legítimas. Porque si vos me prometés algo y me lo cumplís, yo te sigo a muerte, Santiago. Ahora, si vos me prometés algo y no me cumplís, seguramente que yo voy a seguir por otro camino, voy a hacer todo lo contrario a lo que vos me digas. Acá va a suceder lo mismo, los policías tienen dignidad. Se lo dije en persona al ministro de Seguridad. Nosotros tenemos dignidad, no estamos acá pidiendo limosna, nosotros tenemos dignidad y tenemos familia a la que darle de comer, se lo dije en septiembre. Y ahí fue cuando el hombre me prometió a mí que no iba a haber sanciones para ningún efectivo, que levantáramos la protesta, y dijimos que íbamos a levantar la protesta cuando anuncien el aumento de sueldo que tenían que aumentar. Así sucedió, y prometió el gobernador también no sancionar a nadie. Ahora que cumplan con las promesas, porque si no, los policías no le van a dar ni 5 de importancia nunca, ni en los actos siquiera. Me contás, porque ya pasó el tiempo, esto fue en septiembre, nosotros hicimos una nota en septiembre, cuando se resolvió el aumento, y vos justo en ese momento me dijiste, mira, en este instante me está llamando Bernie. Terminaba la nota y te estaba entrando el llamado de Bernie. ¿Nos podés contar la charla aquella de septiembre para que la gente sepa qué incumplió el gobernador y el capitán Alpargata? Nos decían que ya tenían en estudio el aumento de sueldo, que el ministro de Economía, mandado por el gobernador de la provincia, estaba actualizando los números del presupuesto como para poder darnos el aumento que nosotros necesitábamos y nos merecíamos, pero que levantáramos la protesta. Y a lo que en asamblea los policías les dijeron que no, que hasta que no se anunciara el aumento, no se levantaba la protesta, que apuren el anuncio, y mientras más rápido salía el anuncio, más rápido se levantaba la protesta. Pasaron 24 horas más, le sacan a Larreta 50.000 millones de pesos por año de la recaudación, y después de que hicieron esa movida política, aprovechando la situación, hacen el anuncio del aumento de sueldo. Se comunica Bernie conmigo por intermedio de Pablo Fernández, el subsecretario de Relaciones con la Comunidad, porque no me llamaba a mi teléfono directamente, sino que me llamaba por intermedio del teléfono de Pablo Fernández, y me dice que me despreocupe, que levanten todos los puestos de protesta, que ya estaba el anuncio y que nos equiparaban con la Policía Federal. A lo cual yo le respondí que se iba a resolver en la asamblea de todas las personas que estaban reunidas ahí manifestándose, porque todas tenían derecho a opinar, y todas resolvieron levantar porque les parecía en ese momento justo que se nos equiparara con la Policía Federal o acorde a la realidad del país. Porque nosotros lo que aspiramos es que nos equiparen el sueldo con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, no con la Policía Federal, que gana mucho mejor. Hoy un policía de la provincia de Córdoba, que yo estuve en Córdoba el domingo tratando de buscar apoyo para estas situaciones que ya sabíamos que se venían, que ganan 110.000 pesos por mes. Y nosotros acá ganamos 48.000. 48.000 que, digamos, ustedes tienen por ahora, esperemos que prospere la quita del impuesto a las ganancias, cualquier trabajador que supere cierto monto empiezan a no querer ganar más plata porque la pierden con ganancias. Vos lo dijiste. ¿No? O sea, no quieren hacer cobre, no quieren hacer adicionales porque se la lleva ganancia. ¿Para qué lo vas a hacer si...? Por ende, menos seguridad. O sea, en este caso, contanos algunos de los puntos del reclamo de esta protesta, esta nueva protesta, este segundo round, esta segunda vuelta de la protesta. ¿Cuáles son los puntos? Porque
la prensa vos sabés que está trabajando por las coimas que le paga el Ministerio de Seguridad y la provincia y la pauta oficial, entonces es muy difícil que te dejen expresar la realidad del conflicto. Acá estamos para ayudar. Contanos cuáles son los puntos del reclamo, por qué se produce este segundo reclamo. Y básicamente porque nos incumplen la promesa que nos hicieron en septiembre. Más allá de que nos incumplen la promesa de no sancionarnos, ahora notificando a nuestros compañeros de que le inician acciones administrativas, nos incumplen las promesas de mejoras en las condiciones de trabajo. Hoy en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, hoy, al día de hoy, la última compra de chalecos antibalas se hizo en la gestión Ritondo en el año 2015. Son de Kevlar, protección RB2. O sea que al día de hoy, según la ANMAT, todos esos chalecos están vencidos. Hace 6 años. 6 años, y no hubo más compras. ¿Cuánto van a esperar para comprar chalecos antibalas para proteger a nuestros compañeros? Esa es una de las primeras cosas que nosotros le pedíamos, y en estos 23 puntos se habló de equipamiento, se habló de una mejora en la obra social, se habló de una mejora o una equiparación salarial, porque tenemos que, no podemos hablar de aumentos, nos contentamos solamente con equiparaciones salariales, es decir, nosotros queremos, aunque sea empardarle a la inflación, es decir, ya ni siquiera queremos que nos aumenten por encima de la inflación, queremos que empatarle a la inflación. Bueno, equiparación de sueldos, planes de vivienda, el grupo Banco Provincia, La Plata, no sé qué está haciendo con la plata, porque en préstamo no la está dando, ni al sector productivo, ni a nosotros que la necesitamos para comprar casas, o los compañeros míos que son recién iniciados y que están alquilando con un sueldo de 48.000 pesos, es decir, y al alquiler le sale 20.000. Entonces, sí, claro. Son cosas básicas que nos prometieron el año pasado y que no las cumplieron. Este petitorio después se hizo más extenso porque, listo, ya que le pedimos, le vamos a pedir todo, porque si no cumple nada, por lo menos que queden en evidencia. Y esa fue la apuesta, que queden en evidencia, que las comisarías no funcionan más, que es un desastre las comisarías como están ediliciamente, que no hay comunicación, es decir, tenemos gente recorriendo las calles para brindar seguridad, que ellos mismos no se pueden brindar seguridad a ellos mismos porque no tienen comunicación de handys o una comunicación efectiva con su base o con su jefe. Tenés móviles que a la mañana los comandos están 1 hora, los mecánicos de los comandos con arrancadores para poder arrancar los móviles para que puedan salir a patrullar y que no se pare ninguno en el camino, porque otra vez los mecánicos tienen que ir a darle con un arrancador para que arranque, ni siquiera empujándolo los arrancados a las camionetas. Que nos compren cubierta para esos móviles. Esos móviles no tienen freno, no tienen cubierta, no tienen luces a la noche en las rutas. La comisaría de Olmo, por ejemplo, es toda ruta. Y vos ves los móviles de Olmo acá en La Plata y son todos móviles sin luces. Son un accidente en potencia todos los móviles, con riesgo para nosotros y para la sociedad. Que nos permitan trabajar, Santiago. Le estamos pidiendo al gobierno que nos permita trabajar, que nos den libertad de acción, no para aplicar mano dura, no para ser represores, no, sino que nos permitan trabajar, que cuando tenemos un delincuente, que lo encontramos con un arma, con la víctima y con testigos de lo que esa persona estaba haciendo, que no nos metan preso a nosotros, porque eso está sucediendo. Los fiscales de justicia legítima, hoy a un policía que tiene un procedimiento bien hecho, con positivo de secuestro de armamento, con víctima que declara a favor del policía, con testigos que declaran a favor del policía, te meten preso igual por exceso de la legítima defensa, dicen los fiscales de justicia legítima. Y después tenés que esperar a que se demuestre que ese hecho sucedió como claramente sucedió para que te den la libertad. Decía que te tienen preso 4 días por las dudas. ¿Me entendés? La situación que no deje trabajar. En este esquema, ¿cuáles son los puentes de diálogo que pueden existir hoy? ¿Cuál es la comunicación? ¿O directamente nos enfrentamos a la payasada de hoy y estamos sin puentes, con los puentes dinamitados y esperando la reacción nada más? No. Hoy hubo una comunicación por escrito de parte de la Defensoría pidiéndole al gobernador que nos permita tener una mesa de diálogo donde plantear un mecanismo de mediación entre todos los policías que fueron notificados y separados del cargo hoy y la Auditoría de Asuntos Internos, porque sabemos que escribieron cualquier cosa, pero no tuvimos respuesta ni la vamos a tener, porque evidentemente las declaraciones hoy del gobernador y del ministro son para romper, no para solucionar nada. Lejos de querer solucionar este problema, lo están agitando ellos mismos. Y si el ministro tiene un problema dentro de la cúpula de policía, entre el jefe, el subjefe o toda la cúpula que se están peleando como gatos entre ellos, nosotros no tenemos la culpa de eso. Es culpa del ministro que no lo puede resolver. Es decir, que no se la agarren con nosotros. Pero, ¿qué está esperando el gobierno? Y evidentemente el gobierno quiere que esta protesta se haga. ¿Con qué fin político? Y capaz que le quieren sacar más plata a la reta. No sé, capaz que quieren posicionarse mejor en las elecciones. Capaz que quieren tapar
la ola de inseguridad, quieren tapar el sol con la mano, porque quieren tapar la ola de inseguridad y que estemos hablando de una protesta policial y no de hechos de inseguridad en todo el conurbano. No lo sabemos. Echarle la culpa a ustedes de la inseguridad y También no... Sí, la culpa la tiene la policía. la culpa la tiene policía, que se levanta cada rato y por eso no hay seguridad. Seguramente, es muy posible. No lo sabemos realmente, pero lo que vemos es que permanentemente nos provocan. Nos provocó desde que dijo que no iba a sacar a los tiros, nos provocó cuando las notificaciones llegaron primero a los portales de internet de distintos medios locales y provinciales y después a los policías. Primero se enteraron los periodistas afines a ellos, como vos lo mencionaste recién, por la pauta publicitaria, a los que les pagan, y después se notificaron a los policías. Es decir, nosotros nos enterábamos de que nos iban a sancionar por los medios que ellos le pagan pauta publicitaria. A eso sumale que nos llame ladrones, a eso sumale que llame de que no tenemos derecho a sindicalizarnos porque no queremos robar la caja de los sindicatos. Pero ni siquiera sabe el hombre este de que el propio Capitaniche está proponiendo un proyecto de ley en la provincia del Chaco de sindicalización de la policía del Chaco, que es de su mismo color político, de su mismo partido político. Pregunto porque, insisto, el ministro Alpargata es dueño de agencias de seguridad, tiene duros intereses con agencias de seguridad en la provincia de Buenos Aires, en el de todo el país, pero en la provincia de Buenos Aires básicamente haciendo base fuerte, incluido la ciudad de Buenos Aires, y tiene un entramado de agencias de seguridad. Que a ustedes les vaya mal, aumenta el negocio, con lo cual el conflicto de intereses está clarísimo en el caso del capitán Alpargata, y son miles de millones los que se mueven en inseguridad privada. La realidad es que esta crisis que se produce, que es pública, es un gran argumento de venta para la inseguridad privada, porque claro, mirá la policía, no, están en crisis, fíjate. Entonces, obviamente aumenta la demanda de ese sistema de seguridad privada. La mayoría de las jefaturas se retiran con una agencia de seguridad, 4 objetivos, esto funciona así, y el ministro tiene ese negocio. Entonces, la pregunta importante es, en esta teatralización televisiva del capitán Alpargata, existe la vocación política tal vez de hablarle a un sector de la sociedad que ellos definen como se definió el capitán Alpargata. El capitán Alpargata fue un programa de televisión y dijo, yo soy de derecha, ¿no? Como que queriendo definir la seguridad como un tema ideológico, ¿no? O sea, yo supongo, quiero creer, ¿no?, que en la Rusia de Putin es difícil salir a chorear, ¿no? Y no es justamente un ejemplo a la derecha de Bolsonaro. Y si querés hacer un piquete en Cuba, te va a ir jodido, ¿no? Muy jodido. Muy jodido. Entonces, esto de ideologizar la seguridad, de tratar de segmentarla ideológicamente, hace que este loco, este muchacho que está mal, evidentemente tiene un problema. No, yo pensé que nunca iba a verlo en esta actitud payasesca. Tiene un problema de representación política. Por ahí quiere ir en búsqueda de una discusión con Bullrich. Y acá viene la pregunta. A mí me dio ganas de vomitar ver camaradas de la policía bonaerense haciendo la venia Bullrich, ¿no? O sea, ya entre el capitán Alpargata y la borracha estamos al horno con papa, ¿no? Uno quiere una policía dedicada a lo suyo, no a la política, ni a ser obsecuente de uno ni del otro. Es decir, tienen los reclamos, listo. La policía funciona, listo. Cumple su misión, listo. Ahora, está claro que hay un uso de ustedes, del uniforme. Párense acá y salúdenme. Bueno, yo los voy a saludar y ustedes sáquense la foto que yo la necesito para hacer campaña. Y finalmente la policía parece únicamente un conjunto de extras de cine que los paran atrás a hacer una parada para que él haga la payasada de hoy o Bullrich presente un libro. ¿Cómo sienten ustedes el uso de todos ustedes, ¿no? O sea, el uso del uniforme, el uso de una foto que no existe, porque esa policía que estaba ahí formada no tiene patrulleros, no tiene comisaría, no tiene papel, no tiene computadora, no tiene comunicaciones. O sea, es la foto, nada más. O sea, parate acá, ponete el uniforme comprátelo vos con tu plata, ¿no? O sea, comprátelo borseo, comprate el uniforme, y vos te parás atrás mío como 2 granaderos y yo me saco la foto. Esto es lo que la sociedad percibe, ¿no? O sea, por eso yo pregunto,
¿Ustedes sienten cómo los usan políticamente? ¿Se siente, se percibe que los usan de pato de la boda? No solo lo sentimos, lo sufrimos en carne propia. Estos 2.000 policías que están queriendo desplazar, 2.500, lo están sufriendo en carne propia, el uso político que le están haciendo. Porque Sí, claro. esto es una teatralización para poder el tipo recuperar un mando que perdió, que está haciendo lo peor que puede hacer. Va a tener peores protestas, ahora no va a recuperar ningún mando. Sí, por supuesto que lo sentimos. Yo cuando vi al jefe de policía en la costa, sentado al lado del jefe de la UTOY, un comisario mayor, 4 policías que le habían hecho la vernia a Patricia Bullrich, y a un sargento hablando y dando explicaciones de lo que pasó, yo sentía indignación por ver a mi jefe de policía que no emitía una sola palabra para explicar toda la situación, y si mis compañeros fueron usados políticamente como se estaba diciendo en ese video, digo, ¿no te diste cuenta que sos el jefe de policía y que tiene que hablar sos vos? Tiene que hablar un sargento porque vos no tenés voz, porque no te dejan hablar. Entonces, la verdad que uno se indigna muchísimo. Ves esas cosas y después te vienen a hablar de moralidad, entonces te hablan de moralidad con la bragueta abierta, ¿me entendés? Es decir, por supuesto que los vemos que son afines a la política, por supuesto que vemos que usan a la institución para fines políticos, y no podés hacer otra cosa que indignarte, porque el camino siguiente, si los llegás a denunciar inclusive, es que después te terminen imputando a vos por alguna otra cosa. Te hago las últimas. De la mejor policía del mundo con Duhalde a la maldita policía después de Duhalde, la bonaerense, de los libros donde se trató de estigmatizar a la fuerza, siempre ha sido la variable de ajuste de la corrupción política, ¿no? O sea, la clase política habla de la corrupción policial para tapar su propia corrupción y su incapacidad para conducir en materia de seguridad. Vivimos inmersos en la inseguridad, producto de la corrupción de la política, no de la policía. En la policía también hay gente mala, como en todos lados, eso es... No tenga duda. Sí. En un organismo es imposible que no exista alguno que amerite ser calificado, pero debe ser como corresponde, con una mecánica que corresponde para ser separado. Ahora, está claro que cuando hay un conflicto de intereses en la conducción política, la corrupción está en la política. Y hoy la política se dio el lujo, una vez más, de usar a la policía bonaerense para lavarse o intentar lavarse ante la sociedad, paseando por la televisión, diciendo que ellos son buenos y ustedes son corruptos, ¿no? O sea, este es el... Y que todo esto pasa por culpa de la corrupción policial. Ustedes van a explicar de alguna manera en su protesta, va a haber tiempo para explicar lo que ustedes han vivido de la corrupción política de los últimos años, porque si ustedes no lo explican, pareciera que dan por sentado, como vos nos explicabas recién lo de Bernie, pareciera que dan por sentado que esta conducción política, por haber sido elegida por el voto, tiene legitimidad para cualquier cosa, ¿no? Ojalá pronto venga la nueva constitución con revocatoria de mandatos, así uno no tiene que esperar 4 años, ¿no? Para ver el final. ¿Hay lugar para que ustedes expliquen la corrupción de la política y lo que ha sido la persecución a la bonaerense desde la política? Cada vez que un gobernador no ha sabido qué carajo hacer con la provincia de Buenos Aires, ha hecho una purga policial. Totalmente. Sí. Sí que hay lugar porque los medios de comunicación te dan un mínimo lugar y siempre hay lugar para expresarlo, para denunciarlo y después sostener esa denuncia. Nosotros tenemos un sinfín de ejemplos permanentes para poder mostrar corrupción a niveles políticos. Nosotros acá en La Plata, acordate que existió una causa que todavía está en trámite, que fue la causa de los sobres de la Jefatura Departamental La Plata, donde esa recaudación terminaba en el Ministerio de Seguridad y ahí se cortó la investigación. Ahora yo, gracias a esa investigación, estuve hablando en TN y estuve hablando en un montón de medios afines y no afines de la pauta oficial, y lo grité a los 4 vientos, y hasta el día de hoy nadie me puede cuestionar que yo haya hablado de un mecanismo de recaudación que la justicia comprobó y que terminaron presos, no sé, 11, 12. Bueno, parece que se decir cortó. que, Ahí está. decir por qué no se... ¿Por qué no estuve en Pacho en decir por qué no se
no se investigó más hacia arriba, porque la conducción política, que es la que controla, no se la investigó. Y sin embargo, bueno, estamos esperando que la Fiscalía actúe, pero la oportunidad de decirlo siempre hay. Y en la protesta ni hablar. En la protesta uno puede, con el enojo puede decir todas las cosas que a veces por prudencia no dice. La prudencia pareciera que ha sido perdida desde la política y que la prudencia estaría del lado de ustedes en este momento. Para cerrar, ¿qué le decís a la sociedad que nos está escuchando? ¿Qué le decís a la política que nos está escuchando? Yo le digo a la sociedad que estamos abocados a intentar evitar un conflicto y que el gobierno está abocado a tratar de fomentarlo. Estamos tratando de hacer entender o entrar en razones al ministro de Seguridad y al gobernador de que no es saludable ni para la policía, ni para los políticos, ni para la sociedad misma este conflicto eterno que ellos quieren mantener, y que la única forma que nosotros vamos a empezar a hablar de seguridad, que es lo importante, es que los políticos entiendan de que este conflicto se tiene que resolver ya, y no provocándonos, sino que sentándose seriamente en una mesa a discutir condiciones de trabajo y mejoras salariales permanentes todos los años que acompañen la inflación por lo menos. Camarada, fuerte abrazo, estamos en contacto permanente, son horas que seguramente mantendrán la atención de toda la sociedad en ver qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Mucha suerte en este momento difícil que atraviesan y saben que cuentan incondicionalmente conmigo. Te agradezco, Santiago. Discúlpeme. Agrupación firme. Orden. Ocasión. Para servir a la provincia. Descanso. Gracias, gobernador. Y en Florencio Varela. Discúlpeme. Agrupación firme. Orden. Ocasión. Para servir a la provincia. Descanso. Gracias, gobernador. Y en Florencio Varela. Discúlpeme. Agrupación firme. Orden. Bueno, acá estamos. Le agradecemos muchísimo a los camaradas de la Policía Bonaerense la posibilidad de tener un diálogo directo con ellos para que ustedes conozcan el otro lado de la realidad, que no es el discurso de los medios analógicos que pagan con el dinero que se roban de la inseguridad privada y con lo que se chorean de la caja negra de la bonaerense para que los periodistas hablen bien del capitán Alpargata y del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esta fue la realidad, esta es la realidad, las próximas horas son tensas, no hay día D, hora H, no se espera con anuncio previo los sucesos por venir. La bonaerense está en profunda crisis, está absolutamente rota la cadena de mandos, lo acaba de decir este camarada de la policía bonaerense, que expresa la voluntad de un amplio sector de ellos y que claramente esta crisis deriva de la inmoralidad de una clase política que representa la decadencia absoluta del republicanismo y de esta democracia republicana infectada absolutamente de corrupción, que ha buscado siempre el chivo expiatorio en la policía bonaerense para buscar espacios desde un discurso absurdo y ridículo de progresismo berreta, cuando la seguridad es un bien común de la sociedad que la atraviesa de manera transversal y que debe llegar desde los militantes del Partido Obrero hasta los militantes de los partidos libertarios. La seguridad no es una cuestión ideológica porque su materialización debe ser en función del bien común. Lo que sí debe existir es una orientación en la materia y el ejercicio de cómo implementar la seguridad. Está absolutamente claro que en un Estado mentiroso, donde asistimos a
casi la obscena muestra de la muerte por los canales analógicos, de homicidios todos los días, de violaciones, de una tortura social del delito hacia el conjunto de los bienparidos de los argentinos, muestran que el estado del progresismo discursivo no tiene ningún resultado práctico en la defensa de la vida y de los bienes de las personas, ni en la provincia de Buenos Aires, ni en Córdoba, ni en el Chaco, ni en ningún rincón de la Argentina. Por eso ese discurso idiota, bananero, de Costa Pobre, de la embrarula, de dirigirse a minorías a las cuales trata de seducir con un discurso progresista de inclusión, seguramente cualquiera de esos que se sienten incluidos por ese discurso marginal son potenciales víctimas de muerte del robo y el saqueo, de la inseguridad que generan ellos mismos con este discurso perverso, ridículo, en donde se manipula la razón de los derechos humanos, que fundamentalmente debe preservar a la víctima, porque aquel que decide ser victimario y que opera como victimario debe ser reprimido por el monopolio de la fuerza del Estado en función de la defensa del inocente y de la víctima. Por lo cual se invierte la carga de la prueba, se desarrolla una política de libertades masivas de delincuentes peligrosos, violadores, se ejecuta una apertura de cárceles sin sentido, cuando en la Argentina de los presos políticos hay libertad para los violadores. En la Argentina de la injusticia de las detenciones preventivas, después se liberan asesinos seriales. Con lo cual es evidente que la malversación y utilización descarada del discurso progre sobre lo que debe ser la seguridad, lo único que trae es dolor y muerte. Para ir cerrando, porque creo que ha sido bastante enriquecedor para ustedes y esclarecedor lo que hemos hecho hoy con este reportaje, decirles que el capitán Alpargata es un payaso, que lo de hoy es de un nivel de ridiculez y payasesca casi porceliana, casi de Rambito y Rambón, que obviamente no hay ningún respeto hacia el capitán Berni, que es el capitán Alpargata, haciendo este tipo de payasadas. Payasadas. Y finalmente, bueno, todos están esperando al viernes, crece la incertidumbre por la definición de quién es la mujer del otro lado del paredón de Olivos, y estamos ya trabajando en el informe. El viernes vas a poder tener todo el fin de semana de carnaval para verlo todas las veces que quieras. Siguen llegando los llamados desde Olivos, la incertidumbre, funcionarios. Yo, por las dudas, le digo, no llamen más. O sea, no pierdan el tiempo. La situación avanza como corresponde, es un hecho público, no es privado, es un problema de todos, porque se financia con el Estado, está involucrada la Quinta de Olivos, nos pertenece a todos, nada que hablar con nadie. Y bueno, la chica de la R... por supuesto nosotros estamos intentando hablar con ella, por eso esperamos hasta el viernes. Ya nos hemos tratado de comunicar, hemos hecho todo lo que un periodista debe hacer, que es hablar con la otra parte, para que niegue, para que asienta, para que haga lo que quiera, y hasta el viernes esperamos la comunicación con la chica R. Y después contamos nosotros la historia. Señoras y señores, será hasta mañana a las 7 de la tarde o antes, si la crisis policial así lo amerita. Chau y hasta mañana.